Bueno, hola a todos, mi nombre es Matías Siaschi y en la clase de hoy vamos a estar hablando de política comercial en condiciones de poder de mercado. Eh, bueno, básicamente acá les dejo mi mail, cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar sin ningún problema. Y bueno, la idea de la clase de hoy es la siguiente. Como en las clases anteriores lo que vimos fue elementos o mejor dicho, eh, diferentes políticas comerciales posibles, eh, pero siempre estuvimos haciendo el supuesto de que estamos en un ambiente, en un contexto de competencia perfecta. Entonces, el objetivo principal de esta clase es levantar ese supuesto y suponer que hay poder de mercado, que las firmas tienen cierto poder de mercado. Y vamos a ver cómo se comportan los instrumentos de política comercial que vimos antes en este contexto. Y en particular, lo que vamos a ver son dos casos diferentes. Uno en el que el poder de mercado lo tiene una firma que está en nuestro país, es decir, una firma local o una firma doméstica. Y el otro caso va a ser cuando el poder de mercado sobre la demanda en nuestro país lo tiene una firma que está en otro país, una firma extranjera. Y vamos a ver que los instrumentos de política comercial que son óptimos desde el punto de vista de bienestar son diferentes dependiendo de estas dos situaciones. Entonces, bueno, como les contaba, en las clases anteriores vimos herramientas de política comercial, es decir, de protección de la producción interna, pero siempre hicimos el supuesto de que estamos bajo competencia perfecta. Y en particular vimos que existen básicamente dos medidas posibles o dos medidas muy comunes de política comercial, que son los aranceles, también llamados tarifas, y las cuotas. Eh, y en esta clase lo que vamos a hacer, como les contaba, es levantar ese supuesto de competencia perfecta. Entonces vamos a pensar en firmas que tienen poder de mercado sobre nuestra economía, sobre la demanda de nuestra economía. Y como también les contaba, vamos a ver dos casos. Uno en que esta firma con poder de mercado es local, de hecho es monopolista local, pero enfrenta la competencia de importaciones. Y otro caso que vamos a ver es en que la firma con poder de mercado local es extranjera, es decir, pertenece a otro país. Bueno, al igual que en las clases anteriores, vamos a tener, como les contaba, las mismas herramientas de política comercial, pero lo que vamos a ver es que cuando el monopolio es externo o extranjero, es decir, está en otro país, también se puede pensar en una política adicional que refiere a establecer precios máximos de los bienes. Aunque lo que vamos a ver es que esta política no se usa en la práctica, de hecho es justamente difícil de practicar. Así que no, es poco común que los países utilicen este instrumento. Y bueno, y a grandes rasgos, digamos un resumen bien simple de la clase, eh, sería que vamos a ver que cuando el monopolista es doméstico, es decir, es local, es de nuestro país, va a convenir establecer un arancel antes que una cuota, que es un poco lo que escribe acá. Pero cuando el monopolista es extranjero, lo que va a convenir, no sabemos bien qué va a convenir, cuotas o tarifas. Y la conveniencia de cuotas o tarifas va a depender de la forma funcional de la demanda de este bien que hay en nuestro país. Pero bueno, ahora vamos a profundizar un poco en esto. Bueno, entonces empecemos por el caso en que existe un monopolio de una firma y esta firma es doméstica, es decir, es local, es de nuestro país. Entonces vamos a tener una firma local que es la única oferente en nuestro mercado. Entonces, óptimamente para esta firma se va a comportar como un monopolio, es decir, va a hacer uso de ese poder de mercado que tiene. Eh, Más allá de que uno puede pensar que obviamente que una firma tenga poder de mercado puede ser malo porque los precios son mayores, entonces eso es una pérdida de bienestar para los consumidores, pero más allá de esto puede haber razones por las cuales, perdón, un gobierno quisiera proteger una industria local más allá de que sea un monopolio. eh,
Y bueno, el caso más obvio es si queremos proteger el empleo de estas firmas. Supónganse que tenemos una firma muy grande en nuestro país que emplea una gran proporción de trabajadores, pero bueno, tiene poder de mercado y lo usa, entonces al fin y al cabo los precios locales son más altos cuando protegemos esta firma respecto a si esos bienes los traeríamos del exterior, pero lo que pasaría también es un trade-off, ¿no? O sea, por un lado, eh, pagaríamos menos precios si trajéramos esos bienes del exterior, pero por otro lado se perderían empleos porque esta firma produciría menos o cerraría en el peor de los casos. Entonces, bueno, eso solamente para decir que hay argumentos para que un gobierno quiera proteger un monopolio doméstico, más allá de que haga uso de su poder de mercado. Entonces, como les decía, en autarquía, es decir, cuando el país está cerrado al comercio mundial, la firma se va a comportar como un monopolio y va a producir en un punto en el que se igualan el ingreso marginal y el costo marginal. Pero si abrimos la economía, esta firma va a empezar a tener que competir con importaciones. Y lo que vamos a suponer acá es que existe una sustitución perfecta entre el bien que vende este monopolio en el mercado local y el que está disponible en el mercado mundial. Es decir, son exactamente los mismos bienes. Em, y lo que vamos a ver, eh, en resumen, digamos, es que incluso cuando las importaciones son cero, cuando no se están importando bienes del resto del mundo, el hecho de que haya apertura comercial limita el poder de mercado del monopolio local. ¿Bien? Em, entonces, proteger a la firma local monopólica le va a permitir hacer uso de su poder de mercado en cierta medida. Y lo que vamos a ver también, en, en- en resumen, es que ese poder de mercado va a ser mayor con cuotas que con aranceles. Bien, entonces veamos un poco este gráfico. Este es un gráfico bastante convencional. En el eje de la X tenemos las cantidades producidas y en el eje de la Y los precios. Tenemos una curva de demanda D, una curva de ingreso marginal que es MR, porque está en inglés, digamos, que bueno, como esta curva de demanda es lineal, la pendiente del ingreso marginal es el doble de la pendiente de la curva de demanda, y tenemos una curva de costo marginal, MC por sus siglas en inglés. Entonces, como les decía, cuando el país está cerrado al comercio, es decir, cuando el país está en autarquía, esta firma va a igualar el ingreso marginal y el costo marginal, produciendo una cantidad XM y cobrando un precio, yendo hasta la curva de demanda, que va a ser PM. Entonces, en este caso, de nuevo, cuando estamos cerrados al comercio internacional, la firma utiliza todo su poder de mercado. Pero ahora supongamos que este mismo bien, exactamente el mismo bien, se puede comprar en el mercado internacional y el precio en el mercado internacional no es PM, sino es PW. Es decir, y suponemos que la oferta mundial es perfectamente elástica. Es decir, a este precio, la oferta mundial es esta línea punteada, totalmente horizontal. Es decir, a este precio se pueden comprar todas las cantidades que uno quiera de este bien en el mercado mundial. Em, entonces ahora esta firma, que antes ejercía su poder de mercado completamente, ahora está obligada a cobrar un precio igual a PW, porque si no nadie le compraría, todos importarían de afuera. Entonces, esta firma lo que va a hacer es producir en un punto en que este precio PW, que es fijo, entonces como este precio fijo y sí o sí va a tener que cobrar este precio por cada unidad, esta eh, línea horizontal va a ser el nuevo ingreso marginal de la firma. Entonces va a igualar el nuevo ingreso marginal, que es esta curva horizontal, digamos, o esta línea horizontal, al costo marginal, es decir, este punto. Entonces esta firma va a producir una cantidad XF, que es menor a lo que produciría si hiciera uso completo de su poder de mercado. De nuevo, la firma local disminuye su producción y como les contaba, si uno está preocupado por el empleo de estas firmas,
podría ser una razón proteger a esta firma, digamos. Entonces, lo que pasa cuando abrimos, cuando abrimos el país al mercado mundial y no protegemos de ninguna forma a esta firma, por lo tanto tiene que cobrar un precio PW, esta firma se termina comportando como si hubiese competencia perfecta, es decir, el precio PW va a ser igual al costo marginal. Y de esta forma la firma pierde todo su poder de mercado. Que bueno, esto es un poco lo que les decía escrito acá. Pero bueno, ahora pensemos qué ocurre si esta firma local la protegemos de esta competencia externa, de esta competencia del mercado mundial. Y empecemos por ver un caso, el caso, digamos, del instrumento de aranceles, digamos. ¿Qué pasa si ponemos un arancel a las importaciones? Bueno, el efecto obvio de un arancel es que incrementa el precio, que antes era PW, el precio mundial, eh, y el nuevo precio va a ser PW más T, donde T es el valor de la alícuota del arancel. Y los efectos, lo que vamos a ver es que los efectos que puede tener un arancel sobre los precios y las cantidades también, va a depender de la magnitud del arancel, de cuán grande es el arancel. Y vamos a ver tres casos, y en particular lo que puede pasar es que en el primer caso, un arancel pequeño eh, va a reducir las importaciones debido a que se incrementa el precio de este bien, pero no las va a reducir completamente. Ese va a ser el caso de un arancel pequeño. Es decir, que todavía van a ingresar al país una cantidad positiva de importaciones. Es decir, si ponemos un arancel chico, todavía van a haber menos importaciones respecto a una situación sin aranceles, pero todavía va a haber importaciones. Ese va a ser un caso de arancel chico o arancel pequeño que le puse acá. Después vamos a tener un caso de arancel mediano, en el que se aumenta aún más el precio, es decir, se aumenta un poco más la alícuota del arancel, tal que lleva las importaciones a que sean iguales a cero. Hace las importaciones cero. Pero lo que vamos a ver es que cuando el arancel es mediano, por más que las importaciones sean cero, todavía van a limitar el poder de mercado de monopolio local. Todavía van a representar las importaciones una amenaza. Sin embargo, después tenemos un caso en el que el arancel ya es muy grande, en el que todavía se aumenta más el precio. eh, y esto lo que va a hacer es que no solo las importaciones van a ser cero, sino que el precio de las importaciones con el arancel sería todavía aún más alto que el que establecería un monopolio en una situación de autarquía, es decir, todavía sería más alto que PM. O sea, ponemos un arancel tan alto que lleva a PW a un valor todavía más alto que PM, que es el precio que elegiría el monopolio. Entonces, por lo tanto, este arancel hace tan caras las importaciones que le devuelve todo el poder de mercado a la firma local. Pero bueno, empecemos viendo, perdón, el primer caso que les contaba, que es el de un arancel pequeño. Bueno, este gráfico es igual al que les mostraba antes. Tenemos la curva de oferta, la de ingreso marginal, perdón, la curva de demanda lineal, la curva de ingreso marginal y la curva de costo marginal. Solo que en las líneas estas rojas que dibujé acá, vamos poniéndole cada vez más, perdón, un arancel cada vez mayor a las importaciones. Fíjense que en esta primera línea sería un PW más T, otro PW más T, otro PW más T, cada vez más alto. Y el precio obviamente va subiendo, ¿no? Em, pero fíjense que no solo se incrementa el precio, sino también se va incrementando la cantidad producida por esta firma local. De hecho, como les contaba antes, esta firma elige precio igual a costo marginal, entonces nos movemos a lo largo de esta curva de costo marginal. Y fíjense que a este precio la producción es esta, a un precio más alto la producción es más alta, todavía más alto el precio, más alta la producción.
que es lo que pasa, ¿no?, con una curva de costo marginal normal, ¿no?, dependiente positiva. A mayor precio, mayor es la producción de esta firma. Entonces, en este tramo de aranceles, es decir, cuando el arancel todavía es pequeño, el aumento del arancel genera aumentos en la producción de esta firma local. Es decir, que la firma, a medida que el arancel es cada vez más alto, va sustituyendo importaciones. Y es importante notar que se sigue comportando, como les contaba antes, como en un caso de competencia perfecta, solo que a precios cada vez mayores. Pero, como les decía, sigue igualando el ingreso marginal, que sería estas líneas horizontales, digamos. Si siguiéramos esta línea roja, la siguiéramos por acá, sería el ingreso marginal. Em, Nada, se sigue comportando como una competidora perfecta, solo que a precios cada vez mayores. Y a medida que aumenta el arancel, como les decía, va aumentando la producción. Sin embargo, esto tiene un límite. Y el límite particularmente va a estar cuando la curva de costo marginal, es decir, esta curva MC en el gráfico, intersecta la curva de demanda, es decir, en este punto. Llegado a ese punto, es decir, si elevamos el precio tal que llegamos a este punto, el arancel ya no lo vamos a considerar como pequeño, sino como mediano. Entonces, un arancel pequeño es todo aquel que lleva el precio entre PW y un precio tal que es igual al nivel en que se intersecta la curva de costo marginal y la curva de demanda. Em, bueno, el punto límite ese que les acabo de mencionar puede llamarse también precio prohibitivo. Por eso acá en este gráfico, que es el mismo que teníamos antes, lo llamamos PP. Fíjense que fuimos aumentando el precio desde PW con aranceles hasta llegar a este precio PP, donde se intersecta la curva de costo marginal y la curva de demanda. Entonces, a partir de ahí, de ese punto, fíjense que hemos incrementado tanto el precio de las importaciones mediante aranceles, que las importaciones se van a volver cero. Y a partir de ahí, y hasta elevar el precio por medio de aranceles hasta el precio que elegiría el monopolio en autarquía, es decir, hasta este P sub M, el arancel va a ser considerado como mediano, es decir, entre los precios PP y PM, el arancel es mediano. Y lo que vamos a ver ahora es que a medida que aumentamos el arancel, antes, cuando el arancel era pequeño, estaba entre PW y PP, en este rango, vemos que a medida que aumentaba el arancel, la firma aumentaba su producción, pero ahora lo que vemos entre PP y PM es que a medida que aumenta el arancel, ahora la firma se mueve sobre la curva de demanda, es decir, se va a mover sobre este tramo de la curva de demanda, y ya no sobre la curva de costo marginal como veíamos antes. Entonces, a mayor arancel, va a ir disminuyendo la producción de la firma, ya que si no existiría un exceso de oferta. Supongamos que a un precio, supongamos por acá, entre PP y PM, si la firma eligiera producir a precio igual a costo marginal, tendríamos una diferencia entre la oferta y la demanda, digamos. Entonces la firma necesariamente tiene que producir sobre la curva de demanda. Em, entonces, para maximizar sus beneficios, lo que elige la firma es cargar un precio igual a PW más el arancel y produce de acuerdo a la demanda que existe para ese precio, digamos. Y notemos que la amenaza de importaciones sigue limitando el poder de mercado de la firma. A la firma le gustaría elegir este precio PM. Sin embargo, eh, PM, en este rango entre PP y PM, todavía PM es mayor a PW más T, es decir, al precio mundial más los aranceles, por lo que si la firma eligiera este precio PM, perdería todo el mercado. Todo el mundo importaría estos bienes al, al precio del mercado mundial más el arancel, porque todavía es más barato que el precio que pondría la firma en autarquía si se comportara como monopolio, que es lo que le gustaría. Y esto va a ser así
hasta que el arancel es tan grande que sobrepase ese precio PM, que es el precio que la firma elegiría en autarquía actuando como monopolio. Cuando el arancel es tal que PW más T, es decir, PW más el arancel sobrepasa al precio que elegiría la firma monopólica, decimos que el arancel es grande, que es en este caso. Entonces, cuando el arancel es tan alto que el precio mundial más el arancel supera el precio de la firma monopólica, que la firma monopólica, perdón, elegiría en autarquía, las importaciones ya no representan una amenaza para la firma local, porque simplemente elige PM y como importar estos bienes sale más caro que PM, entonces la firma puede seguir comportándose como un monopolio. Es decir, ya no ve limitado su poder de mercado. Es decir, para decirlo en otras palabras, la protección a esta firma es tan fuerte que la firma se comporta como si el país estuviera cerrado al comercio internacional, es decir, como si estuviéramos en autarquía. Y este gráfico, en los ejes tenemos lo mismo que antes, digamos, y sirve para resumen de esta parte de aranceles y- y monopolio doméstico. Entonces, fíjense que partiendo del precio mundial PW, a medida que aumentamos el arancel, la firma va incrementando su producción, que es este tramo, y va actuando sobre competidora como si fuese una competidora perfecta. Recuerden que se mueve igualando ingreso marginal igual a costo marginal. Esta era la curva, este tramo es una parte de la curva de costo marginal. Sin embargo, cuando el arancel se vuelve prohibitivo, es decir, cuando la curva de demanda y el costo lleva, perdón, cuando el arancel lleva el precio a un punto en el que la curva de demanda corta a la curva de costo marginal, eh, ya no hay importaciones. Sin embargo, la firma no puede cargar un precio PM como le gustaría porque perdería todo su mercado, perdería toda su demanda. Y ahora la firma entre PP, cuando el precio es del bien en el mercado mundial más el arancel se encuentra entre PP y PM, la firma se mueve a lo largo de la curva de demanda, es decir, por este tramo. Por lo tanto, a medida que el arancel se hace mayor entre PP y PM, es menor la producción de la firma, contrario a lo que pasaba cuando el arancel era pequeño, digamos, que a mayor arancel la producción de la firma iba aumentando. Y por último, cuando el precio internacional sumado al arancel es mayor que el precio que la firma hubiese elegido en autarquía, es decir, a este PM que es el precio de monopolio, ya las importaciones no limitan ni amenazan el poder de mercado de la firma. Entonces, la firma simplemente se comporta como un monopolio. Bueno, entonces ahora acabamos de ver qué pasa ¿cómo se llama? Con aranceles. Pasemos ahora a analizar otra herramienta de política comercial que habíamos mencionado antes, que son las cuotas. Bueno, al igual que lo que hablábamos recién respecto a los aranceles, los efectos de una cuota van a depender de su tamaño. Pero en este caso vamos a tener dos casos. Un primer caso en el que las cuotas son de una cantidad menor que las importaciones que hubiesen ocurrido en libre comercio. Y otro caso en que las cuotas que se permiten son o sea, las importaciones que permite la cuota son de una cantidad mayor que las importaciones que hubiesen ocurrido en libre comercio. Y empecemos viendo el primer caso, de nuevo, en que la cantidad de importaciones que permite la cuota es menor a las que ocurrirían si estuviésemos en libre comercio. Y acá lo que volvemos a ver es el gráfico de antes. De nuevo, en el eje de la C que tenemos las cantidades y en el eje de la C los precios, tenemos una curva de demanda y una curva de costo marginal. Cuando se introduce una cuota con valor M, que vamos a llamar M barra, que está acá, la demanda que enfrenta la firma, que antes era D, ahora cambia. Ahora esta firma, de nuevo esta firma monopólica local o doméstica,
enfrenta una demanda residual, es decir, es la demanda que queda después de que se satisface la cuota. Para poner un ejemplo súper simple, si la cuota es de 3 y la demanda total es de 10, entonces la demanda que va a haber esta firma local es de 7. Es lo que queda de la demanda luego de que ya se cumplió la cuota de importaciones permitida. Em, entonces, esa demanda residual no va a ser D, sino va a ser D'. Y lo que vamos a ver es que esta demanda D' tiene tres segmentos. Para precios menores al precio del mercado internacional, es decir, para precios en este rango, la demanda residual va a ser igual a la demanda completa, es decir, a este segmento, que es D' es igual a D. Es decir, si la firma local quisiera cobrar un precio todavía menor al precio de las importaciones, es decir, menor a PW, la firma simplemente se enfrentaría a toda la demanda, digamos, porque sería más barato comprarle a esta firma local que importar este bien desde afuera. Sin embargo, cuando el precio que elige la firma es igual al precio internacional, es decir, es igual a PW, la demanda residual tiene un segmento horizontal, que es este tramo de acá. En este punto, la firma satisface a ese precio PW el resto de la demanda que no satisfizo la cuota. De nuevo, acá se ve, fíjense que hay un desplazamiento de la curva de prima respecto a D, justamente en el valor de la cuota que es M barra. De nuevo, si la firma elige exactamente el precio internacional, bueno, parte de la demanda total va a ser satisfecha por la cuota y parte por la firma local. Y por último, para precios mayores al precio internacional, es decir, para precios mayores a PW, la demanda residual, sí, que de nuevo es de prima, sigue la misma pendiente, es paralela a la curva D, pero de nuevo, corrida hacia la izquierda en el valor de la cuota. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a hacer esta firma? Bueno, obviamente va a maximizar beneficios y el punto en el que maximiza beneficios esta firma va a ser aquel en el que el costo marginal, es decir, esta curva MC en el gráfico, va a ser igual al ingreso marginal, que es la curva MR en el gráfico. Noten que como ahora la demanda de la firma es D', que es la demanda residual, el ingreso marginal de la firma se establece a partir de esta D', no a partir de D. Entonces, la firma, eligiendo costo marginal igual a ingreso marginal, va a elegir una producción, perdón, sí, va a elegir una cantidad producida como XQ, fíjense que acá MR' corta al costo marginal. Y fíjense que cuando si estableciéramos cuotas menores al nivel de importaciones de libre comercio, como es este caso, fíjense que primero, si las importaciones totales en libre comercio irían desde XF hasta este valor, todo esto, pero M barra, que es la cuota, es menor. Entonces, de nuevo, en este caso, establecimos cuotas menores al nivel de importaciones de libre comercio y la firma, ¿qué hace? Bueno, se comporta como un monopolista, pero en vez de hacerlo sobre toda la demanda, lo hace sobre la demanda residual. Es decir, sobre la demanda que queda después de que ya se satisfizo la cuota. Em, entonces, ahora veamos el otro caso, que este es el caso en que la cuota que se permite, es decir, las cantidades que se permiten exportar, son mayores a las cantidades que se importarían si existiera libre comercio. Y fíjense que acá se puede ver que la cuota es más grande que las importaciones de libre comercio, ya que estas últimas, las importaciones de libre comercio, en este caso, de nuevo tenemos el mismo gráfico que antes, las importaciones de libre comercio serían iguales al segmento horizontal entre la curva de demanda y el punto 1, es decir, este pedacito de acá, entre 1 y D. Eso sería lo que las importaciones en libre comercio. Pero la cuota permite más que eso.
Entonces, bueno, en un gráfico bastante similar al anterior, es lo que esto lo podemos ver. Fíjense que es exactamente igual el gráfico al anterior, solo que ahora la curva de costo marginal, es decir, esta MC, corta la curva de ingreso marginal, que es MR', que recuerden es todo esto, la MR' es todo esto acá, y este pedacito, en, entonces la curva, perdón, de costo marginal, que es MC, corta el ingreso marginal, que es MR, en dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2 de este gráfico. ¿Esto qué significa, digamos, hablando un poco como en términos matemáticos? Esto nos vendría a decir algo así como que tenemos dos máximos locales, es decir, dos puntos que de manera local satisfacen la condición de maximización de beneficio de la firma. Entonces lo que tenemos que ver, ok, estos dos puntos serían óptimos locales. ¿Cuál es el óptimo global, digamos? Es lo que tenemos que resolver ahora. Entonces, eh, ¿cuál va a ser el máximo global? Va a depender del tamaño de la cuota. Eh, de nuevo, lo que estamos pensando ahora siempre es una situación, un contexto en que la cuota que se permite es mayor a lo que hubiesen sido las importaciones en un contexto de libre comercio. Pero parémonos sobre la línea vertical, esta de XQ2, parémonos sobre esta línea, em, que justamente es el valor, fíjense que pueden notar que es el valor a partir del cual la cuota comienza a ser operativa. Entonces, parándonos, perdón, en este valor vertical XQ2, fíjense que a mayor cuota, es decir, moviéndonos hacia la izquierda de esta línea vertical, o sea, para este lado, vemos que el costo marginal es mayor al ingreso marginal. Fíjense que se puede ver en este triángulo color azul, digamos. En este triángulo, en todo este triángulo color azul, de nuevo, moviéndonos desde esta línea vertical a partir de la cual la cuota es operativa, nos movemos hacia la izquierda y tenemos hasta el punto 2, que es uno de los puntos donde el ingreso marginal corta el costo marginal. Tenemos todo este triángulo azul donde el costo marginal es mayor al ingreso marginal. Entonces, el incentivo de la firma, dado que el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, va a ser disminuir su producción hasta igualar ingreso marginal a costo marginal, es decir, irse hasta un punto como 2. Eh, y fíjense que la firma, perdón, estaba teniendo unas pérdidas equivalentes a este triángulo color azul. De nuevo, que es todo el área donde el costo marginal es mayor al ingreso marginal. Pero por otro lado, una menor cuota, a partir del punto en que se hace operativa, sería movernos hacia la derecha, para este lado, digamos. Eh, y fíjense que en este caso, la firma tiene margen para maximizar beneficios aumentando su producción, ya que para todo este triángulo color rojo, el ingreso marginal es menor que el costo marginal. Perdón, es mayor que el costo marginal, me equivoqué. Em, entonces, como el ingreso marginal todavía es mayor al costo marginal, la firma tiene incentivos a ir aumentando su producción hasta un punto como el punto 1. Y de hecho, haciendo eso, aumenta sus beneficios en todo este triángulo rojo. Y fíjense que cuando la firma elige comportarse de una manera tal que elige este punto 1, la firma en realidad se está comportando como si hubiese libre comercio, ya que iguala su costo marginal, que es esta curva, MC, al precio de libre comercio, que es PW. Entonces, de nuevo, parándonos desde el punto en que la cuota es operativa, la firma puede disminuir su producción e ir a un punto como 2, o incrementar su producción e ir a un punto como 1, en el cual se comporta como
como si fuese competidora perfecta. ¿Y a cuál de los dos puntos le va a convenir a la firma irse? Bueno, va a depender obviamente, ¿cómo se llama? De la superficie de estos triángulos, de la magnitud de estos triángulos. Y la magnitud de esos triángulos, es decir, cuánto gana la firma por irse a competencia perfecta y cuánto pierde la firma por disminuir su producción, va a depender del tamaño de la cuota. Siempre de nuevo en un contexto en que la cuota es mayor a las importaciones que hubiesen existido si existía libre comercio. Y fíjense que a menor cuota, es decir, cuando nos corremos desde esta línea vertical hacia la derecha, el triángulo azul aumenta. eh, entonces, el- lo que va a ocurrir es que es más probable que la firma elija un punto como 2, donde la firma incrementa sus beneficios produciendo menos. Em, en cambio, a una mayor cuota, es decir, cuando nos corremos hacia la izquierda de esta línea vertical, eh, lo que se va agrandando es el triángulo rojo. Fíjense que corremos esta línea para la izquierda, el triángulo rojo es cada vez mayor y el azul cada vez más chico. Entonces, de nuevo, si a una mayor cuota se agranda el triángulo rojo, se achica el azul, entonces es más probable que la firma se vaya a un punto como el 1, donde eh, actúa como si fuese competidora perfecta y incrementando su producción. Eh, bueno, en esta filmina básicamente está escrito lo que dije recién en palabras, así que lo puedo saltear, digamos, es exactamente lo mismo. Entonces, ahora ya vimos lo que pasaba con aranceles y vimos lo que pasaba con cuotas. Entonces, bueno, si nos paramos si nosotros fuéramos el gobierno, digamos, em, ¿qué nos conviene hacer, no? Aranceles o cuotas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comparar, digamos, los efectos de un arancel respecto a los efectos de una cuota. Que igual yo les adelanté un poco antes lo que pasaba, pero vamos a verlo bien. Entonces, supongamos que establecemos una cuota igual a 0. Es decir, que no permite, de nuevo, tenemos el gráfico de siempre que venimos viendo. Y entonces, como les contaba, establecemos una cuota igual a 0. Es decir, no permitimos que se importe nada de este bien. Para lograr 0 importaciones con un arancel, nosotros ya vimos cómo se puede lograr, y es suficiente con incrementar el PW con una tarifa tal que el precio internacional, el PW más el arancel T, sea igual a un precio prohibitivo que era PP, donde la curva de costo marginal intersecta la curva de demanda. Sin embargo, una cuota igual a 0 es equivalente a cerrar el país al comercio internacional. Es decir, no se pueden importar bienes, es lo mismo que decir que no cerramos al comercio internacional. Por lo tanto, en ese caso, volvemos al caso en que la firma local, volvemos al caso de autarquía, digamos. Por lo tanto, la firma local puede volver a actuar como un monopolista. Entonces, sí, entonces la firma va a elegir un P tal como PM y va a producir XM. Pero esto no ocurre lo mismo, esto no ocurre igual, digo, si establecíamos un arancel, perdón, si establecíamos un arancel tal que llegara al precio hasta PP, que era el precio prohibitivo. A este precio, al precio prohibitivo, digamos, las importaciones también son 0, igual que con una cuota igual a 0, pero todavía las importaciones amenazan el poder de mercado de la firma, como veíamos antes. Si la firma local quisiera elegir, por ejemplo, PM o cualquier precio entre PP y PM, perdería todo el mercado, porque sería mejor para los consumidores importar este bien incluso con arancel. Entonces, ambas políticas, tanto los aranceles como las cuotas, disminuyen el bienestar del país comparado con la situación
sin protección. Y esto lo podemos ver porque se pierde excedente del consumidor. Sin embargo, las cuotas, o sea, perdón, se pierde excedente del consumidor respecto a una situación en que nos abrimos completamente al mercado sin protección y el precio que ven los consumidores es PW. Entonces, tanto poner cuotas como aranceles empeoran el precio hasta por lo menos PP. Em, entonces, los consumidores están peor. Entonces, si uno le importan los consumidores del país, su bienestar obviamente cae a un mayor precio. Em, Sin embargo, las cuotas disminuyen más aún el bienestar que los aranceles. Esto es porque a la firma local las cuotas le permiten establecer un precio PM mayor a PP. Entonces, cuando analicemos qué política comercial aplicar, cuando tenemos una firma local monopólica, es claro que siempre, siempre, siempre nos va a convenir las tarifas o los aranceles antes que las cuotas. Pero ya les voy adelantando que esto no va a ser lo mismo, no va a no va a valer tan bien cuando la firma que tiene poder de mercado es extranjera, es decir, no está en nuestro país. Entonces, ahora vamos a ver justamente eso, vamos a evaluar una situación diferente. Ahora lo que tenemos es una firma extranjera, no local, que es la única oferente de cierto producto, de cierto bien, en el mercado local. Y lo que estamos suponiendo es que no hay firmas locales que le compitan, este bien no se produce en el país, en nuestro país, y además es la única firma del exterior que tiene capacidad de vender en nuestro país. Básicamente es la única firma que llega a nuestro mercado, pero es una firma extranjera. Bueno, y lo que vamos a ver es que a diferencia del caso en que la firma monopólica era local, era doméstica, ahora sí tenemos posibilidades de aumentar el bienestar estableciendo políticas comerciales. De nuevo, lo que vimos acá es que tanto con aranceles como cuotas, el bienestar de los individuos es peor que de los consumidores es peor que una situación de libre comercio. eh, Evaluando el bienestar siempre solo por el precio, no por el excedente del consumidor. Supongamos que no hay pérdida de empleo, digamos que era uno de los argumentos para proteger, como he contado antes. Pero lo que vamos a ver que cuando la firma es extranjera, ahora sí vamos a tener posibilidad de aumentar el bienestar del país estableciendo políticas comerciales. Y en particular, eh, en términos generales, tenemos tres herramientas eh, o tres políticas posibles para este caso de una firma monopólica extranjera, eh, y que son los precios máximos, aranceles o cuotas. Como adelanto, les cuento que si fuesen todas estas políticas posibles, lo ideal, lo mejor para el bienestar va a ser establecer precios máximos que aranceles, y también van a ser mejores los aranceles que las cuotas, que bueno, es un poco lo que les cuento acá. Pero ahora veamos particularmente estas tres políticas posibles, que en realidad vamos a ver que la primera, que son precios máximos, es teóricamente posible, pero en la práctica es casi que imposible, digamos. Entonces, bueno, empecemos por eso mismo, por los precios máximos. Entonces, la política, lo que vamos a ver es que la política óptima para limitar el poder de mercado de la firma extranjera en nuestro país va a ser establecer precios máximos. Supongamos, acá tenemos de vuelta cantidades que acá en vez de X son M, que son importaciones, porque recuerden, todo esto lo produce la firma extranjera, así que ahora nos estamos parando desde el lado de la firma extranjera, entonces X son necesariamente importaciones y tenemos un precio. Y supongamos que esta firma extranjera es tan grande que en realidad tiene un costo marginal constante, o por lo menos para vender a nuestro país tiene un costo marginal constante, que es igual a este MC' o C', digamos, o C chiquita prima. Y en el gráfico, en este gráfico lo que vemos es lo siguiente.
Esta es la demanda de nuestro país por este bien y bueno, y el ingreso marginal que ve esta firma extranjera, que bueno, de nuevo, como la demanda de nuestro país es lineal, el ingreso marginal es, perdón, tiene la misma, el doble de pendiente que la curva de demanda. Entonces, si no, sin ningún tipo de política, esta firma extranjera, va a elegir establecer un precio tal como PM asterisco, PM estrella, y entonces se van a importar, como esta firma también va a igualar ingreso marginal a costo marginal a este punto, se van a importar unas cantidades iguales a M sub M. Es decir, que esta firma se comporta en nuestro país como un monopolista. Y fíjense que este área marcada, o subrayada o rayada, son beneficios extraordinarios que tiene esta firma producto de su poder de mercado en nuestro país. Sin embargo, la política óptima, como les contaba, es decirle a esta firma que no puede establecer precios mayores a este C'. Es decir, se establece un precio máximo que es C'. En este caso, lo que ocurriría es que, de nuevo, esta sería si a la firma solo se le permite establecer un precio C', su curva de ingreso marginal va a ser, perdón, nada, si se establece esto, entonces, de nuevo, a este precio, el ingreso marginal igual al costo marginal. No, estaba bien, perdón. A este precio, el ingreso marginal y costo marginal se igualan y se importarían unas cantidades como MF. A este precio máximo C'. Y fíjense que todo este área que habíamos marcado, que antes eran beneficios extraordinarios, ahora van a ser excedente del consumidor, porque respecto a la situación inicial en el que no se establecía ningún precio máximo, ahora los consumidores ven un menor precio. Entonces todo este área bajo la curva de demanda es todo ahora ganancia del consumidor, que antes eran beneficios extraordinarios de esta firma extranjera. Bueno, en un mundo ideal, lo que haríamos es establecer estos precios máximos. Y entonces, bueno, de esta forma maximizaríamos el bienestar de los consumidores locales a costa del poder de mercado de esta firma extranjera, que a nosotros no nos importa porque es de otro país. Eh, pero en la práctica, este tipo de medidas es muy difícil de implementar. Eh, para empezar, requiere establecer un precio máximo para cada nivel de importaciones, lo cual administrativamente sería muy complejo, digamos. Eh, y además, incluso aunque eso fuese posible, aunque se pudiera establecer un precio máximo para cada nivel de importaciones, eh, para poder hacer eso, necesitaríamos contar con información muy precisa acerca de los costos marginales de la firma extranjera. Que obviamente si la firma extranjera anticipa que uno le puede poner un precio máximo de este tipo, es muy poco probable que nos dé esa información. Por estas razones, lo más común es que se utilicen aranceles o cuotas y no precios máximos. De nuevo, los precios máximos en un mundo ideal sería lo mejor, maximizarían el bienestar de los consumidores de nuestro país, pero es muy difícil en la práctica por estas cuestiones más bien técnicas. Después también uno puede pensar cuestiones más de política, digamos, si uno pone un precio máximo, supóngase, al, al- a un bien importado desde Brasil, entonces ellos te pueden responder con una política comercial igual a un bien que nosotros le exportamos a ellos. Entonces, bueno, eso es un inicio de guerra comercial que si les interesa pueden ver que hace poco hubo algo así, pero con aranceles entre China y Estados Unidos y hay bastantes papers que salieron en bastantes artículos que dicen que eso al fin y al cabo es peor para el bienestar de los países, para el bienestar de los consumidores, porque al fin y al cabo esa lucha política termina en mayores precios para los consumidores y peor bienestar para ambos países, digamos. Pero bueno, eso es medio una digresión, digamos, si les interesa, incluso me mandan mail y les mando algún paper. Bueno, como les decía, no podemos establecer precios máximos,
que sería lo ideal. Entonces nos quedan los aranceles y las cuotas como instrumentos. Empecemos viendo el caso de los aranceles. Entonces, de nuevo, acá tenemos las importaciones en el eje X y el precio en el eje Y. Y de nuevo, la curva de demanda de nuestro país y el ingreso marginal que ve esta firma extranjera. Y tenemos la curva de costo marginal de esta firma extranjera que suponemos constante a un nivel C. Entonces, recordemos que cuando esta firma monopólica era local, era doméstica, las tarifas eh, disminuían el bienestar, pero disminuían el bienestar menos que las cuotas. Esto no necesariamente va a ser así cuando la firma, en vez de ser local, es extranjera. Y lo que vamos a ver es que la posibilidad de que un arancel incremente el bienestar va a depender de la forma funcional de la demanda de nuestro país, es decir, de esta curva D. Acá la graficamos como lineal, pero la curva de demanda puede tener varias formas funcionales. Y de nuevo, la posibilidad de que un arancel incremente el bienestar va a venir dada por la forma funcional de la función de demanda. Es decir, que en este caso, cuando el monopolio es extranjero, no siempre el arancel disminuye el bienestar. De nuevo, depende de cómo es la demanda en nuestro país, de su forma funcional particularmente. Y en particular vamos a ver que un arancel va a incrementar el bienestar en nuestro país si y solo si la pendiente de la curva de demanda es menor que la pendiente del ingreso marginal. Por ejemplo, este sería un caso. La pendiente de la curva de demanda D es menor que la pendiente del ingreso marginal. Recuerden que cuando la demanda es lineal, el ingreso marginal, la pendiente del ingreso marginal es exactamente igual a la pendiente de la curva de demanda multiplicada por 2. Entonces, sí o sí, cuando la pendiente es lineal, la curva de demanda es lineal, la pendiente del ingreso marginal es mayor que la pendiente de la curva de demanda. Entonces, en un caso así, que la pendiente de la curva de demanda entonces es menor que la pendiente del ingreso marginal, vamos a ver que un arancel incrementa el bienestar. Sin embargo, puede haber casos en que la pendiente de la curva de demanda es mayor que la pendiente del ingreso marginal, es decir, diferente a este caso que vemos en el gráfico. Y en ese caso, lo que vamos a ver es que un arancel va a disminuir el bienestar en nuestro país. Empecemos viendo el primer caso, que como les contaba antes, es el caso en que un arancel incrementa el bienestar, es decir, que la pendiente de la demanda es menor a la pendiente del ingreso marginal. Bueno, fíjense en este gráfico que en ausencia de política comercial, la firma extranjera va a maximizar beneficios cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, en un punto como este de acá. Entonces establece un precio, perdón, se van a importar M sub M cantidades a un precio P sub M. Pero bueno, supongamos que ahora establecemos un arancel en un monto T, digamos, una alícuota T. Eh, entonces, ¿esto qué hace? Cuando establecemos un arancel, establecer un arancel es equivalente a que el costo marginal de la firma, que antes suponíamos constante en C asterisco, ahora se incrementa en ese valor T. Sin embargo, entonces perdón, como el costo marginal de esta firma va a ser el costo que le cuesta producir más el arancel que le ponemos nosotros, entonces el nuevo costo marginal va a venir por esta otra línea horizontal. Y fíjense que cuando pasa esto, la firma no tiene incentivos a cambiar su manera de maximizar beneficios, digamos. Va a seguir igualando ingreso marginal a costo marginal, solo que ahora su costo marginal cambió, de nuevo, de C asterisco a C asterisco más T, más el arancel. Entonces, simplemente el precio que va a cobrar, fíjense, de nuevo, el costo marginal igual al ingreso marginal, se van a importar MT cantidades de este bien menos que MM,
y se va a cobrar un precio mayor, que es P sub T. Em, y entonces, eso, eso es lo que pasa, digamos, con el comportamiento de la firma. Básicamente no cambia, solo que ahora el costo marginal es mayor. Aumentó solo el nivel del costo marginal. Pero pensemos ahora qué pasa con los efectos de bienestar de esta política. Fíjense que por un lado va a caer el excedente del consumidor al aumentar el precio, ¿no? Que eso es obvio. Y la pérdida de excedente del consumidor es el área bajo la curva entre una situación y la otra. Entonces, el excedente del consumidor se puede ver en este área que va desde 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Todo este pedacito. Pero por otro lado, el gobierno puso un arancel, por lo tanto recauda por ese arancel, recauda ingresos. Y en particular, como las importaciones ahora van a ser MT y la brecha entre el costo marginal normal de la firma y el costo marginal más impuesto va entre C y C, perdón, entre C asterisco y C asterisco más T, entonces el gobierno va a recaudar toda este área, que es 6, 7, 8, 9, todo este cuadradito. Y lo que podemos suponer es que toda esta recaudación luego la reparte equitativamente entre los consumidores, el gobierno. Entonces, la diferencia entre lo que recauda el gobierno, de nuevo este cuadradito 6, 7, 8, 9, y la pérdida de excedente del consumidor, esto 1, 2, 3, 4, 5, este área, fíjese que es también como un rectángulo más este triangulito 2, 3, 4, que es una pérdida de eficiencia básicamente. Entonces la diferencia entre estas dos áreas que yo les marcaba va a ser el efecto neto sobre el bienestar. Eh, y de nuevo, el- entonces, acá yo en realidad le pongo exactamente lo mismo que voy a decir, pero en palabras. Entonces, acá lo que podemos ver es que claramente la pérdida del consumidor es menor que la recaudación de la tarifa. Y esto se debe necesariamente a la forma a la forma funcional de la demanda, como dijimos antes. De hecho, en casos en que la pendiente de la demanda es mayor que la del ingreso marginal, al país le va a convenir subsidiar importaciones. Que creo que acá bueno, no sé si lo puse. Em, Le va a convenir subsidiar importaciones si esto no se cumple, digamos, si esto es al revés, que la curva de demanda tiene mayor pendiente que la curva de ingreso marginal. Y de esa manera se incrementa el bienestar, ya que el excedente del consumidor aumenta más que el costo fiscal del subsidio, digamos, lo pueden pensar así. Y por ejemplo, esto ocurre cuando tenemos una función de demanda, que es una demanda de elasticidad de sustitución constante, o también conocida como CES, digamos. Eh, Fíjense, y eso es este caso, digamos. Fíjense que ahora, como les contaba, esto ya no tenemos una curva de demanda lineal, sino una curva de demanda CES, de elasticidad de sustitución constante. Fíjense que esta es la curva de demanda y esta es la curva de ingreso marginal. Y acá vemos claramente como la pendiente de la curva de demanda es mayor que la curva que la pendiente, perdón, de la curva de ingreso marginal. Y ahora el ejercicio es exactamente el mismo. Incrementamos el costo marginal de la firma extranjera de C asterisco a C asterisco más T. En una situación inicial, las firmas se importaban M sub M cantidades a un precio PM y ahora se importan M sub T menos cantidades a un precio mayor, P sub T, pero lo que cambia son las repercusiones sobre el bienestar. ¿Por qué? Porque ahora la curva de demanda es diferente. Y ahora lo que vemos es que es claramente mayor la pérdida de excedente del consumidor que la recaudación proveniente del arancel, es decir, todo este área 1, 2, 3, 4, 5 es mayor a este área 5, bueno, 5, 7, 8, 9, podría haber sido 6, pero bueno, a este rectángulo, todo este área es mayor a este rectángulo.
Y como les contaba antes, incluso en una situación así, al país le conviene subsidiar las importaciones, ya que el costo sería de este subsidio sería menor a lo que se incrementaría el excedente del consumidor. ¿Bien? Entonces, pero ahora veamos, esto es lo que pasa con aranceles. Veamos qué pasa si ponemos una cuota. Cuando el monopolio es extranjero, entonces, de nuevo, una cuota, las importaciones de un monopolio de otro país, actuando en nuestro país. Bueno, para empezar, las cuotas no son útiles cuando, vamos a ver que las cuotas no son útiles cuando la pendiente de la demanda es mayor que la pendiente del ingreso marginal, como vimos en este caso, en el caso anterior. O sea, por ejemplo, en una función CES no nos va a convenir poner una cuota. Em, ¿Por qué? Porque en ese caso lo que conviene es incrementar las importaciones. De hecho, habíamos dicho que la política óptima, la mejor política en una situación así es subsidiar las importaciones, porque es más lo que se gana de excedente consumidor respecto a lo que cuestan esos subsidios. Entonces, si tenemos una situación así, en la que tenemos una, perdón, una pendiente de la demanda mayor a la pendiente del ingreso marginal, las cuotas no nos van a servir, porque bueno, de nuevo, en una situación así, conviene incrementar las importaciones y las cuotas justamente lo que hacen es lo contrario, limitan las importaciones a una cierta cantidad. Eh, de hecho, eh, si la pendiente de la demanda es mayor a la pendiente del ingreso marginal, como vimos en el caso anterior de una función CES, por ejemplo, conviene establecer un requerimiento mínimo de importaciones. Fíjense que si estableciéramos un requerimiento mínimo de importaciones, es decir, una cantidad mínima que se tiene que importar, suena raro, pero podría ser, em, si establecemos ese requerimiento mínimo de importaciones en MF, en este valor MF, o sea, de 0 a MF, todo esto son importaciones que sí o sí se tienen que hacer. Si haríamos eso, lograríamos lo mismo que con un precio máximo, es decir, mayores importaciones a, eh, a un precio igual al costo marginal de que la firma extranjera. ¿Bien? Pero la implementación de estos requerimientos mínimos de importaciones no es fácil. Básicamente lo que implica es obligar a la firma extranjera a que nos venda toda esta cantidad hasta MF, cuando ella sabe que maximiza los beneficios vendiéndonos MM y cargándonos un precio como PM. Es decir, haciendo valer su poder de mercado. Eh, entonces, poner un requerimiento mínimo de importaciones en un caso así es difícil y en la práctica tal vez es justamente, valga la redundancia, más práctico poner un subsidio a las importaciones que, como yo les contaba, todavía, a pesar del costo fiscal del subsidio, maximiza el bienestar de los consumidores o del país. Que bueno, acá es un poco lo que les contaba. Entonces, de nuevo, las cuotas no son preferibles cuando la pendiente de la demanda es mayor a la pendiente del ingreso marginal, como un caso como esto. De hecho, incluso conviene subsidiar las importaciones. Pero ¿qué pasa pero qué pasa al revés? Cuando la pendiente de la demanda es menor que la pendiente del ingreso marginal, por ejemplo, cuando la demanda es lineal, que es un poco lo que discuto acá. Em, o bueno, ¿qué pasa entonces cuando la pendiente de la demanda es menor a la pendiente del ingreso marginal, que puede ser una función de demanda lineal o cualquier otra función de demanda que cumpla con esta característica? Entonces, recuerden que lo que habíamos visto antes es que con este tipo de demandas, un arancel incrementaba el bienestar, ya que lo que recaudaba el gobierno por el arancel era mayor al excedente de consumidor que se perdía por el mayor precio que implica el arancel. Fíjense
era este gráfico, ¿no? Decíamos que este área 6, 7, 8, 9 era mayor a este área 1, 2, 3, 4, 5. Cuando, eh, cuando teníamos este caso en que la pendiente de la demanda era menor que el ingreso marginal, por ejemplo, cuando la demanda era lineal. Entonces, nada, perdón que vuelva, veíamos entonces que se importaba una cantidad MT a un precio P sub T, eh, y si estableciéramos una cuota, en este caso, que permite importar esta cantidad de MT, obviamente el precio también sería MT. Sin embargo, entonces los consumidores seguirían viendo este precio MT y seguirían teniendo respecto a la situación inicial en el que no se le establece ninguna política a este monopolio extranjero, verían este aumento de precio de PM a PT, perdiendo todo este área 1, 2, 3, 4, 5 de excedente del consumidor, pero si establecemos una cuota de 0 a MT, lo que nos perdemos es todo este área que es recaudación del gobierno por el arancel. Es decir, si nosotros quisiéramos graficar los efectos de una cuota, el gráfico es exactamente este, porque los efectos que tiene una cuota son exactamente en términos de precios de precios y cantidades que el arancel, eh, o sea, es decir, la pérdida de excedente del consumidor, como le decía, es la misma. Sin embargo, el arancel genera una cuota, perdón, el arancel genera una recaudación y la cuota no. Por eso es que teniendo una forma funcional, por ejemplo, lineal o cualquier forma funcional de la demanda en donde la pendiente de la demanda es menor a la pendiente del ingreso marginal, un arancel siempre va a ser preferible a una cuota. ¿Por qué? Porque el primero, el arancel aumenta el bienestar, mientras que la cuota lo disminuye, es todo pérdida de consumidor. Mientras que con el arancel, esa pérdida de consumidor se ve más que compensada por un aumento de la recaudación del gobierno si, de nuevo, la pendiente de la demanda es menor que la pendiente del ingreso marginal, como por ejemplo cuando tenemos una demanda de tipo lineal, que es acá un poco lo que les contaba, digamos. Así que bueno, la bibliografía para esta clase, fíjense en el Dropbox o en el AU24, mejor dicho, eh, creo que está en una carpeta que se llama Libros y otros, y esto lo pueden ver bien de estos dos capítulos, capítulo 3 y 4 del libro de Hepman y Krugman. De hecho, algunos gráficos que les mostré son exactamente de ahí. Así que bueno, como les decía, cualquier consulta me dicen y nada, espero que anden bien. Saludos.